Bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy vamos a poder conversar con uno de los autores más prolíficos de la televisión argentina, más prestigiosos, con una cantidad de éxitos en su haber. Estamos hablando del señor Sergio Baiman, un hombre verdaderamente con convicciones muy firmes, que ha escrito historias que a todos nos han apasionado y nos han conmovido. Estamos hablando de Nosotros y los Miedos, Los Machos, Clave de Sol, la banda del Golden Rocket. Ha pasado por muchísimos géneros, con muchísimo éxito también. Y junto a Jorge Maestro han formado una de las duplas televisivas más importantes de la historia de la televisión. Vamos a tener una charla a fondo con él y vamos a recorrer toda su vida, no se lo pierdan. Sergio, querido, bienvenido. Un placer tenerte acá en el programa. Igualmente. Poder charlar un rato y recorrer tu historia de vida. Contame, ¿dónde naciste? Nací en Caballito. 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 ¿Y cómo era la familia? ¿Cómo se componía? Madre, padre y una hermana mayor. Una hermana mayor, poco mayor, un año mayor. Fue una infancia, una linda infancia, feliz. ¿A qué se dedicaba el viejo? Mi viejo era funcionario municipal. Fue director general de personal de la Municipalidad de Buenos Aires. Ajá. Hoy gobierno de la ciudad, digamos, Sí. ¿no? Hoy ciudad autónoma. Y llegó a ser secretario de la legislatura de Buenos Aires. Bien. Sí, sí. Sí, hizo toda su carrera en la municipalidad. Estuvo 38 años, 39 años en la función pública. Empezó como lo que se llama en esa época supernumerario, que quería decir contratado, personal contratado temporario. Sí. Empezó así. Y después entró a planta y... Y después entró a planta y después siguió. Y mi madre también había sido empleada de la administración pública. Era maestra, pero había sido empleada de la municipalidad también. Ahí se conocieron. Y... Era una familia unida, o sea tuviste una buena infancia, ¿no? Sí, No faltó nada, se vivía bien, estaban bien, digamos. No faltó nada, no sobró ni faltó. No, laburaban y la llevaban bien. Eran laburantes, gente que tenían la cultura del trabajo, digamos, aprendida, todos hijos de inmigrantes, digamos. ¿Y dónde hiciste el colegio, Sergio? Estudié en el Mariano Acosta, en el normal de profesores. Ajá. O sea, ¿te recibiste maestro? Me recibí de maestro. Mirá qué buena onda. Sí. Junto con Jorge Maestro. Junto con Jorge Maestro, a quien tuvimos en el programa y le mandamos un gran abrazo, para aclarar esta dupla de autores tan exitosos. Es más, hicimos la secundaria juntos ahí. Mirá vos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sí. ¿De dónde viene? Claro, uno se pregunta a veces. Y hicimos la secundaria juntos y yo hice la primaria y la secundaria en el Mariano Acosta. Después trabajé como maestro en los primeros años de carrera docente, trabajé como maestro en el mismo departamento de aplicación, o sea que tuve mi vida unida a la docencia durante muchos años. ¿Te atrapó? ¿Te gustaba mucho la docencia? Me gustaba y me sigue gustando. ¿Te sigue gustando? Sí, es una tarea que tiene mucho que ver con la tarea autoral también, porque tiene que ver con lo creativo, la formación, con lo creativo. Con lo creativo, con inventar historias para dejar pensamientos. Tiene que ver, por lo menos a mí. ¿Y en la época de colegio y de chico vos ya tenías una inclinación a todo lo que estás haciendo? ¿Cómo eras de pibe, digamos? ¿Era un pibe que se volcaba por las letras o estabas en el pelotón de...? Mira, de chico fui un lector compulsivo, casi, porque leía todo lo que me caía en la mano. ¿Pero tenían algún mandato de los viejos o...? Sí. Eso es importante, porque sí, viste porque en realidad mi padre era un gran lector, mi abuelo, su padre, que es un personaje muy importante en mi vida, digamos, probablemente uno de los parámetros, uno de los mentores de mi vida. ¿Tu abuelo paterno? Mi abuelo paterno, sí. A mi abuelo paterno no lo es conocí. el apellido? Baiman, mi abuelo era ucraniano, es judío el apellido, digamos. Sí, pero no tenía idea del origen. Él había nacido en Ucrania, digamos, más allá de que en ese momento, digamos, Ucrania o Bielorrusia eran bastante parecidos, digamos. Pero vino a la Argentina en 1912. O sea que hace más de 100 años que llegó a la Argentina, había llegado a la Argentina. ¿Y por qué decís que fue tan importante para vos? Porque mi abuelo era un hombre de una vastísima cultura, un gran lector, con una enorme biblioteca. Mi abuelo había estudiado para rabino. Ah, mira vos, claro. Digamos que era un hombre de letras. El rabino es un hombre de letras, básicamente. Estudia la Biblia, la Torá, el Talmud, digamos. Y además, él había estudiado para rabino, después dejó la carrera por una crisis de fe que tuvo a los 15 años y se fue.
pero le quedó, digamos, esta... Una crisis de fe por un hecho determinado. No, una crisis de fe personal. Personal, no por nada que la detone. Sí, no, simplemente se convirtió en lo que en esa época se llamaba un libre pensador, digamos. Sí. Abandonó la religión, lo cual le valió y le significó que su familia de origen se creyera, lo diera por muerto, digamos, porque los judíos muy tradicionales, digamos, eran, sí, digamos, como dogmáticos en ese aspecto, digamos. El que abandonaba la religión estaba casi muerto. Él se escapó de la casa, o sea, se escapó del seminario rabínico y no volvió a la casa, se escapó y fue a trabajar como aprendiz de sastre. Los mandatos eran fuertes. Claro, digamos. porque el mandato él le venía de su abuelo, que era el patriarca de la familia. El patriarca familiar, su abuelo había designado a su primer nieto, a su nieto varón mayor, como el rabino de la familia. El mandato era ese. Y contaba siempre que su abuelo murió en la creencia de que lo había perdido, porque él no volvió a verlo a su abuelo después de haber abandonado el seminario. Sí volvió, antes de venir a América, volvió a saludar a sus padres, la última vez que los vio en su vida. Alguna vez escribí un cuento sobre eso, que algún día te lo voy a mandar. ¿Y vos tenías la imagen de verlo a él? ¿Se veían mucho? ¿Él vivía con ustedes? No, él vivía en su casa, digamos, pero la imagen que tengo de él es o cosiendo, digamos, con la pierna así como tengo yo cruzada, con el famoso músculo sartorio, digamos, del sastre, cosiendo, o leyendo. Eran las dos cosas que hacía él. O cosía, que era trabajar, o leía. Y además era un hombre que tenía mucha facilidad para el relato. Tomaba mucho relato talmúdico, bíblico, y te lo contaba todo el tiempo. Entonces, o sea, te ilustraba con anécdotas. O sea, te llenaba, aparte de una información y una cantidad de cosas. Sí, vos sabés que los judíos tienen salmos para los distintos días. Él tenía una memoria prodigiosa, un hombre de una enorme memoria. Y él recordaba los salmos diarios, que había estudiado cuando tenía 13, 14 años. Mira qué loco, ¿no? Sí, una cosa... Y siempre tenía una anécdota de algún libro de John L. Maley. Anécdotas que se transformaban casi en enseñanzas, ¿no? Que en realidad eran como parábolas, claro, era una parábola. Son como enseñanzas. Una enseñanza, y es como una fábula, una suerte de fábula casera. O sea que te criaste un poco cerca de los libros ya, sí, y con mucha compulsión vos que tomaste a leer. Sí, yo lo que me caía cerca lo leía. Y eso, digamos, creo que fue tal vez el inicio de la curiosidad, porque yo creo que toda actividad y todo saber nacen de la curiosidad. La curiosidad es el motor que uno tiene para meterse en uno u otros mundos, ¿no? ¿Y tu hermana? Mi hermana también. Lo que pasa es que mi hermana se dedicó a la ciencia. Mi hermana es médica, digamos. Recibió muy joven de médica y utilizó la medicina, digamos, como su lugar de realización. Ella canalizó por ahí y fue por allá. Yo estudié, digamos, después estudié en la universidad, estudié Derecho, estudié Filosofía. Afortunadamente no terminé ninguna de las dos carreras. Pues es que es muy común de muchos invitados que hayan empezado carreras, diferentes carreras que después no se terminaron y pegaron el salto a lo que en realidad su vocación le indicaba, ¿no? Claro, yo hice la mitad de la carrera de Filosofía y la mitad de la carrera de Abogacía. Que igual es valiosísimo. Lo cual porque me lleva a ser o abósofo o filogado, digamos, depende de cómo se mire, pero yo creo que la profesión que yo elegí finalmente, que es la de contar, la de ser guionista, ser autor, necesita siempre de algunos anclajes. Necesita tener algunas herramientas en la mano siempre para poder contar historias, digamos, para poder fabricar las historias. Entonces todo lo que uno aprende, absolutamente todo lo que uno aprende, desde cómo se hace el café hasta cuál es la cuadratura del círculo o qué dijo Kant en la crítica de la razón pura, todo es aplicable a nuestro trabajo, porque finalmente nuestro trabajo habla de la actividad humana. Y la actividad humana es esto, digamos. La actividad humana, las relaciones humanas, el afecto. El afecto, el conflicto humano. El amor, que quiero, que se me opone, que por qué. La disyuntiva, todo eso, digamos, todo eso es la materia sobre la cual nosotros operamos. Sí. Es nuestra materia prima. Entonces, yo no reniego en absoluto de lo que estudié, al contrario. O sea, en algún momento de mi vida siempre apliqué lo que había aprendido en la universidad. Bueno, de hecho, digamos, mis conocimientos de abogacía, que no son pocos en relación a otros, siempre me han servido. Vos sabés que en toda telenovela o unitario siempre aparece algún conflicto legal, el problema de un abogado, que una herencia, ¿viste? Siempre aparecen la filiación.
todo ese tipo de cosas. A mí me divierte también a esta altura, obviamente. No, pero está bueno también porque tenés un parámetro de verdad cuando escribís sobre ciertas cosas. Cuando hemos visto mucha sanata también, cuando vos decís, pero escuchame una cosa, ¿cómo puede ser que suceda esto y nadie haga tal cosa? Digo, por lo menos escribí con conocimiento de causa, que no es menor. Sí, y además, ¿sabés qué? Es exactamente como decís vos. Cuando uno escribe sobre lo que no sabe, muchas veces uno escribe sobre lo que cree que no sabe o escribe sobre lo que sabe que no sabe. Pero cuando uno escribe sobre algo que desconoce, lo primero que tiene que hacer es informarse. Porque además de la información y de la investigación que tiene que ver con este pasado de curiosidad que te decía antes, de la investigación nace también la historia. Cuando uno investiga sobre algo, empieza a tener elementos mucho más válidos para construir una historia. Vos sabés que nosotros, para terminar este bloque, te cuento que cuando hicimos El Elegido, contratamos un abogado para que trabaje con los autores. Así que imagínate que no queríamos cerrarle bajo ningún punto de vista en ese tema, porque si no termina siendo todo de juguete. Entonces, contratamos un tipo que asesoraba a los autores con todos los temas legales. Hacemos un corte muy chiquito y seguimos hablando y recorriendo la vida del señor Sergio Baiman. Ya venimos. Seguimos charlando con Sergio, seguimos recorriendo su historia de vida y estamos hablando de la verdad, ¿no? La verdad con la que uno escribe, el conocimiento real que uno tiene cuando aborda determinados temas. Y lo importante que es informarse para poder trabajar en lo que trabaja Sergio, que es la autoría de historias, ¿no? Porque más allá de que sean de ficción, tienen que ver muchísimo con la realidad con la que tocamos todos los días. Claro, porque vos construís lo que se llama un verosímil. O sea, la historia nunca es la verdad. O sea, la verdad como tal es inasible. Hay tanta verdad que como gente cree decir la verdad. Pero vos lo que tenés que construir es un verosímil. La historia debe ser creíble, debe funcionar cada elemento dentro de esa historia. De que la gente se vea reconocida en lo que estás contando. Que pueda reflejar parte de lo que la gente y el público habitualmente tiene a su mano o ha conocido. Inclusive para el actor, digamos, vos lo sabés perfectamente, cuando el actor se encuentra dentro de un verosímil, trabaja mucho más cómodo. Sí, es muy difícil cuando recibís un texto y no puedes comprender de lo que estás hablando, porque es muy difícil darle verdad. Vos te tenés que adueñar de eso, si no, no le puedes dar verdad nunca. Y es imposible darle verdad a algo que no tiene verosimilitud. Claro, o sea, vos como actor no podés entregar verdad a un texto que no es verosímil. Y cuando digo el texto, me refiero al contexto, texto y contexto, digamos, a la situación. Entonces, todo eso tiene que ver con investigar sobre algo que vos no conocés. Hay algunos aspectos de la vida que se conocen por el solo hecho de vivirlos, pero hay otros que no. Digamos, hoy en día el conocimiento es tan vasto. Yo creo que es importante entender que uno no conoce todo y tener la humildad de poder saber que es así, como porque partiendo de ese baño de humildad podés ir a buscar el conocimiento. Claro, porque si vos pretendés abarcar todo como en la época del Renacimiento, digamos, ser un hombre del Renacimiento, el conocimiento era mucho más reducido. Hoy en día es tan vasto, el universo es tan vasto, que pretender abarcarlo es una pedantería y es una falta de humildad absoluta, digamos, una omnipotencia inexplicable. Sí, sí, inaceptable. Y inaceptable. Sí, Sergio, cuando vos saliste del colegio, ¿cómo siguió tu vida? Cuando salí del colegio empecé a trabajar como maestro, digamos, empecé a trabajar como maestro y a estudiar. Hiciste esto que me dijiste, filosofía, o así. ¿Cuándo te volcás a la escritura? En realidad yo ya había trabajado, digamos, habíamos tenido grupos de teatro, de lo que se llamaba en esa época teatro vocacional, digamos, a lo largo de la adolescencia. Después empecé con Jorge a trabajar en teatro para niños, haciendo la música de algunas de sus obras. Él escribía la obra y yo hacía la música, porque era un músico aficionado, nada más. ¿Tocás un instrumento? Sí, toco el piano, aficionado, digamos. Simplemente aficionado, nada más, pero digamos que alcanzaba en ese momento con la buena voluntad. Hoy en día sería mucho más crítico, más autocrítico, pero cuando se tienen 18 años, por suerte, la autocrítica es un poco menor todavía, porque si no, uno no puede digamos, afrontar nada. Pero va proporcional a la edad. Claro, es proporcional a la edad, exactamente, es directamente proporcional. Y después yo empecé a trabajar, digamos, siempre en lo vinculado a los niños, porque tenía que ver con la docencia, digamos, en el teatro para niños. Empecé en televisión después, a los 25, 26 años, como guionista de programas infantiles, que era, digamos, lo que estaba más cerca de lo que yo hacía y del universo que yo tocaba, digamos, de lo que yo abarcaba. ¿Era tu sueño? ¿Era tu sueño ese? Escribir historias en televisión, que esas historias trasciendan. Pregunta difícil de contestar.
¿O se fue transformando? Los sueños en los años 70, para la juventud de los años 70, eran sueños confusos. A todos nos atravesó una vida y una esperanza de un mundo diferente, mejor repartido, menos injusto, más equitativo. Y eso nos marcó a todos los que de alguna manera teníamos inquietudes en los 70, fines de los 60, 70. Eso tiñó de un color la actividad y los sueños, también los sueños. Sí, sobre todo la actividad cultural fue muy golpeada. Y sobre todo en el ámbito cultural. Esto también después esos sueños tuvieron su contrapartida en las pesadillas. O sea, fueron sueños y después fueron pesadillas, ¿no? En ese marco, digamos, que no es un marco menor, sino todo lo contrario, se desarrolló también esta actividad mía de empezar a trabajar en televisión. Yo no sé si era un sueño, pero me gustó. O sea, lo adopté. Si no era un sueño, lo adopté. Fue algo que cuando lo probaste, me gustó. Fue como el néctar que decís. Claro, me gustó esta idea de poder transmitir a través de otros algo que me pasaba cuando veía el mundo. O sea, parte de mi visión del mundo, chiquitita a veces, mísera si querés, en algunos casos, pero visión al fin, transmitida a través de un medio tan extraordinario como la televisión, porque la televisión, más allá de para lo que se use, es un medio extraordinario. Extraordinario, marcó un antes y un después en la historia. Claramente es el medio más abarcativo que existe, porque la realidad es que tiene un nivel de penetración digamos, brutal. Enorme. Y entonces, y como todo medio puede ser bien usado, mal usado, para el bien o para el mal, digamos, como todos los medios. Sí, a veces no para el mal conscientemente, pero sí mal usado en función de no entender la importancia que tiene y tomártelo un poco a la ligera. A veces desperdiciado, digamos, usado a la sans façon, digamos, a dejar que corra. Yo sigo creyendo, y lo sigo diciendo hoy en día, que es un medio extraordinario y que todos deberíamos constantemente trabajar para mejorarlo, para reír. Ahora, vos sos un tipo que le ha dado muchísimo al medio, porque la verdad que le has dado historias fantásticas, le has dado historias que la gente la han conmovido, la han divertido, la han angustiado, la han hecho pasar por todos esos estados que uno intenta. Digo, es como que uno con la televisión intenta, obviamente, entretener, dejar un pensamiento, dejar una sensación, un sentimiento. Toda esa devolución, cuando te empieza a llegar, ¿cómo la recibís? Porque fue fuerte lo que ha pasado, ¿no? Digamos, hicieron programas que fueron hitos, ¿no? Sí, la posición del autor en relación a la televisión tal vez sea distinta a la experiencia que vive el actor, ¿no? Sí. El actor sufre una transformación inmediata en su entorno. Es inmediato, digamos. Un actor participa de un éxito y de un día para el otro no puede caminar por la calle prácticamente. Un éxito en televisión para un actor le implica, vos lo sabes perfectamente, cambiar su manera de viajar. Sí, te cambia la vida. Te cambia de un día para el otro. Vas a saludar 40 personas al día siguiente en una cuadra. Y que te paren y que te pidan y ahora las selfies y antes eran los autógrafos. Y esta cosa de que rápidamente te cambian la condición. Pasas a ser un fenómeno, maestro y todo, en realidad, cuando lo único que has hecho es un programa de televisión, ¿no? Claro. En el caso del autor, en realidad el reconocimiento viene mucho más por el medio que por el público. Somos pocos, y lo digo, digamos, creo que la falsa modestia es tan grave como el orgullo, somos pocos los que hemos podido trascender nuestra condición de detrás de las cámaras para que alguna vez el público nos reconozca como marca. En el caso nuestro, digamos, Maestro Ibáñez fue una marca en su momento. Sin duda. Lo sigue siendo hoy en día, porque de hecho ha ocurrido que ahora volvimos a escribir juntos. A escribir juntos en Televisión Argentina, ya lo decíamos para el exterior. Digamos, volvimos a trabajar juntos para Televisión Argentina y se produjo un fenómeno en el periodismo, en el público, diciendo, ¿qué pasó, Maestro Ibáñez? Pero lo que yo sentí, digamos, sí fue un reconocimiento muy grande del medio. Yo era muy joven, yo escribía Los Miedos cuando tenía 27, 28 años. Nosotros y Los Miedos, que fue un programa muy fuerte. Un ciclo muy fuerte, digamos, muy fuerte por todo lo que pasaba alrededor y lo que pasaba adentro y lo que pasaba con el público. Y yo era joven, realmente tenía 28 años. Una criatura. Y hoy en día lo miro como una criatura.
Y no tenía mucha conciencia, viste que a veces no tenés mucha conciencia de que sos protagonista de una situación. Después te pasa, cuando lo mirás a la distancia, pero en el momento... Sí, pero también con eso te fue cambiando la posición económica, fuiste creciendo y te fuiste dando cuenta de que tu vida empezaba a tomar un cuerpo diferente, ¿no? Sí, es verdad. Eso es cierto. Y sobre todo el reconocimiento del medio, siendo que yo siempre, por mi trabajo, viste que el trabajo de maestro tiene un reconocimiento social, digamos, los padres de los alumnos te reconocen, los alumnos te reconocen, es un lugar, no digo de poder, depende para quién, pero digo, es un lugar pero en un determinado círculo. En un determinado círculo. Lo que pasa es que de repente el círculo es como tirar una piedra en el agua, el círculo se agrandó enormemente. Y pasás a tener el reconocimiento de una cantidad de gente que ni imaginabas, o que te llaman, o que te encuentran y dicen, qué bueno, mirá, vi. Tenés la mirada del otro encima. Y entonces aparece la mirada de los otros, que no es menor. Con la mirada de los otros vamos a terminar el programa de hoy con esta frase de Sergio. Por supuesto vamos a seguir charlando con él, ustedes lo verán en el programa de mañana, así que los espero mañana en El Mundo Nos Mira.